¿Alguna vez te has preguntado qué es la educación financiera? Nunca hubo tanto dinero como lo hay hoy. El dinero raramente ha sido tan barato. Y aún así los bancos centrales siguen emitiendo billetes en el mundo. Nos inundan billones de euros y de dólares. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son las habilidades financieras? ¿Qué es la economía financiera? La multiplicación de dinero no puede durar indefinidamente, es una bomba de tiempo. Y nunca ha sido tan fácil para los inversores conseguir dinero barato. Fabricar deudas no cuesta prácticamente nada. En este podcast te enseñamos sobre ahorro, inversión, economía familiar, endeudamiento, construir, avanzar y prosperar. ¿Dejaría en manos de un inexperto la administración económica y financiera de su empresa? Bienvenidos a Inquebrantables. John y Andrés Duarte en Inquebrantables. Demasiado importante para dejar que solo lo manejen los bancos. John y Andrés Duarte en Inquebrantables. Hola amigos, muy buenas noches, les habla John Duarte, les doy la bienvenida a su podcast de finanzas Inquebrantable. Hoy me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Bogotá y estoy con Andrés Duarte, que está en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Andrés, bienvenido a Inquebrantable. John, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están? Muy bien, pues iniciando este proceso de podcast para entregar información y educación a todas las personas que nos escuchan en el mundo. Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante, pues que obviamente es un tema de importante consideración para todas las personas, toda vez que pues la mayoría de personas siempre estamos interesados en invertir. Así que nuestro tema de hoy es cómo no invertir y evitar posibles fraudes. Correcto, un tema bastante interesante que podemos empezar a cubrir. Y como tú lo mencionaste, todo el mundo está interesado en invertir, pero teniendo de pronto un poco de idea cómo no, o cómo empezar a evaluar las inversiones, o cómo mirar cómo no caer en posibles fraudes, lo cual es bastante sencillo. Es un primer paso para empezar a invertir saludablemente. Perfecto, entonces arranquemos este podcast diciendo una frase de Paul Samuelson que decía: la inversión debe ser como esperar que la pintura se seque o la hierba crezca. Si usted quiere emoción, tome $800 y váyase para Las Vegas. Y eso es muy cierto, ¿no? Sí, claro, correcto. Sí, lo que pasa de pronto en la mayoría de los inversionistas, y sobre todo cuando los inversionistas son novatos, es que quieren obtener resultados inmediatos. Prácticamente pienso que eso es más psicológico en el ser humano, que la gente lo vea normal, lo vea por el punto de las finanzas en sí. Nosotros siempre queremos obtener algo inmediato y resultados inmediatos, y desafortunadamente no pasa así, y mucho menos en las inversiones. Entonces las cosas son con tiempo y las inversiones son a largo tiempo para que den resultados. Precisamente, y eso es un resultado de lo que es la ambición desmedida del hombre. Déjame contarte una pequeña historia, un cuento hindú que refleja claramente lo que es esta situación. Y cuenta la historia que en algún momento se encuentran 4 brahmanes, que los brahmanes son en la cultura hindú como el sumo sacerdote de la sociedad. Y dice que estos 4 brahmanes estaban en busca de ir por riqueza. Y de un momento iban caminando y ellos se encuentran con un yogi. El yogi podemos en nuestra cultura latinoamericana decirlo como un guía, como una luz, o como tal vez un duende, no lo sé. Y le prende 4 candelabros mágicos a los brahmanes y se los entrega y les dice: váyanse para la región del Himalaya y donde se les caiga el candelabro, allí encontraréis un tesoro. Entonces cuando se caiga, caben y recojan su propio tesoro y regresen. Entonces efectivamente comienzan a caminar los 4 brahmanes y obviamente al momento de haber transcurrido un tiempo, se cae el primer candelabro de uno de ellos, y este hombre encuentra que toda la tierra donde cayó el candelabro era de cobre. Este hombre dice: pues venga, vamos a recoger todo el cobre que podamos y regresémonos a casa. Él lo hace, pero sus compañeros
pensando en que podían encontrar algo mejor, deciden no queremos quedarnos tan solo con el cobre, eso no nos va a sacar de la pobreza, pues. Y entonces este hombre pues coge sus cosas, lo que alcanza a recoger de cobre él, y se devuelve, y los otros 3 continúan su camino. Luego se le cae el candil, precisamente el candelabro al segundo, ahí encuentra que toda la tierra era de plata, y la misma situación de la vez anterior. Se llena de alegría y dice: recojamos toda esta plata que podamos y pues devolvámonos, porque ya con esto podremos ser ricos. A lo que los otros 2 le dicen que no estaban contentos con que solo pudieran recoger plata, que ellos consideraban que podían conseguir algo mejor si caminaban un poco más. Recoge la plata que considera y se devuelve del camino. Y hay un tercer brahman que va caminando, se le cae el candelabro, y ya donde cae es de oro. En ese momento, la misma situación de los otros 2, le dice a su compañero que recojan todo el oro y que con eso se pueden devolver y ya son ricos. A lo que el último de ellos le dice que no, que él sabe que más allá puede tal vez encontrar diamantes, y decide no acompañar a su compañero en recoger el oro. El otro recoge el oro y se devuelve, y el otro sigue caminando. De un momento a otro el camino se vuelve oscuro, difícil, empieza a sufrir por sed y se sale del camino y comienza a vagar sin rumbo, y se topa precisamente con un hombre ensangrentado que tenía una rueda posada sobre su cabeza. Y el brahman empezó a hablarle, y cuando empezó a hablarle a esta persona que se encontró con la rueda en la cabeza, la rueda pasó de la cabeza de esta persona ensangrentada a la cabeza del brahman. Pues el brahman se sorprende y le dice que qué es lo que está pasando, y le responde esta persona que el dios de la riqueza, precisamente por temor a que le arrebaten su tesoro, es quien enseña ese objeto terrorífico que es la rueda sobre la cabeza, y que le queda sobre la cabeza clavada a quien se acerque por allí. Entonces que solamente la situación termina cuando aparezca otra persona, y obviamente buscando los tesoros, y termina la maldición para el uno y pasa en el otro. Básicamente el contenido de esta historia pues demuestra precisamente lo que es la ambición desmedida del hombre, de que quiere tener más y más y más, y en el menor tiempo posible. Y eso es obviamente de los peores errores, y lo digo desde la parte inclusive de análisis de inversión, en que caen las personas cuando quieren poner a rendir pues tal vez los ahorros de toda su vida, muchas veces, ¿no? Sí, correcto. Entre más tiempo, desafortunadamente el proceso de ambición es lo que lleva a que se hagan inversiones riesgosas y estúpidas a la hora de decirla. Hay veces de encontrar inversiones que son más sobrias, pero que a la larga pueden ser más productivas. Entonces, pues dicho esto, pues arranquemos con aquellos banderazos o señales de alarma que podemos entregarle a nuestros escuchas, de cuáles son esos posibles, o cómo no invertir y cómo evitar posibles errores o fraudes de inversión que te puedes encontrar hoy por hoy en el mercado, que lamentablemente está esto cundido de esa situación, Andrés. Correcto, prácticamente aquí vemos 9 puntos que tengo para presentar. Son puntos muy sencillos, son puntos que no necesitan tener ningún conocimiento de inversión en ningún tipo de producto, pero son cosas que a simple vista se puede uno dar cuenta que de pronto hay algo que puede ser un fraude, o por lo menos si se están cumpliendo esos puntos hay que indagar un poco más acerca de cuál es la inversión que se está teniendo a realizar. Entonces, dentro de esos puntos, el primer punto es cuando dicen que esta inversión, cualquiera que ella sea, lo va a hacer a uno millonario de la noche a la mañana, o en un tiempo muy corto, sin absolutamente hacer nada. Bueno, no tienes que hacer absolutamente nada, y te dicen eso, es un banderazo para ya, sí, es una gran señal para uno ya estar pensando, porque no hay inversiones que sucedan, ¿no? Que sucedan así. Correcto, sí. Por ejemplo, me encontré en estos días que tuve un entrenamiento financiero, porque pues a pesar de uno estar en este negocio, pues uno tiene mentores y permanentemente está en constante capacitación. Y lamentablemente me encontré que al final de este entrenamiento financiero hacían una rueda de negocios, y había gente del mercado, supuestamente oportunidades en bolsa y en inversiones en acciones, donde te ofrecían unos rendimientos del 20% mensual, por ejemplo.
Sí, no, eso no es posible. Eso es otro punto que vamos a tocar un poco más adelante, las grandes rentabilidades que prometen, pero sí, cuando llegas a un punto de esos ya es cosa de empezar a indagar. Nadie está diciendo que de pronto no puede hacer una inversión que sea cierta, pero es momento de empezar a realizar y a empezar a analizar un poco más lo que es la inversión y no entregar los dineros así nomás. Entonces, una inversión que te garantiza cierto volverte millonario, pero sin hacer absolutamente nada, ya es uno de los primeros temas para analizar. Segundo banderazo o segunda señal de alerta ante una inversión. Sí, cuando te dicen que una inversión es garantizada y que nunca vas a perder ni la plata que invertiste ni los intereses a recoger. ¿Por qué es eso? Porque nosotros no podemos, ninguna inversión es garantizada, primero que nada. En la industria de las finanzas, cuando tú estás registrado ante los entes regulatorios, te es obligación el hecho de decir que no puedes garantizar absolutamente nada. Eso es un tema bastante importante porque si nos analizamos desde el punto de vista global, la inversión de pronto más segura para invertir sería en comprar bonos del Tesoro americano de Estados Unidos, ¿correcto? ¿Te parece así? Expliquemos un poco qué es un bono. Un gobierno tiene la capacidad de emitir lo que se llama un bono, que es precisamente un préstamo. Y el gobierno paga unos intereses sobre ese préstamo que hace. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? Correcto, sí, es deuda que se genera en este caso, los gobiernos o las corporaciones lo pueden hacer, pero en este caso estoy hablando específicamente de un gobierno, y de un gobierno que es el gobierno de los Estados Unidos de América, que probablemente es el gobierno más estable del mundo en estos momentos, ¿no? Entonces, basado en eso, a mi punto a ir es que ni siquiera los Estados Unidos puede garantizar que va a pagar en algún momento los intereses y mucho menos el principal o la plata que le prestaron. No lo puede hacer. Es prohibido para el gobierno americano decir que esta inversión es garantizada. Ahora bien, esos intereses que paga el gobierno americano son bajísimos porque es una deuda muy segura, pero aún y así no lo puede garantizar. Entonces, cuando alguien le dice a uno, mire, esta inversión es garantizada, uno tiene que ponerse a pensar un poquito. Si es algún tipo de negocio, todo tipo de negocio tiene un riesgo. No importa cuál negocio vaya a ser, va a tener un riesgo al cual vas a entrar. Y para que vamos a decirlo, el sponsor o el patrocinador del proyecto te venga y te diga, mira, esto es garantizado porque el negocio no se va a caer. Todo negocio tiene riesgos. Todo negocio, no importa qué negocio sea, puede tener un riesgo. Y más si es un negocio que está empezando, va a tener riesgos. Así que es muy difícil de que alguien te pueda garantizar este tipo de inversión. Pero eso es otro punto, porque por lo general, cuando hay este tipo de fraudes, las presentaciones se hacen en ese sentido, donde te dicen, 1, te vas a hacer millonario sin hacer absolutamente nada, nosotros hacemos todo. Y 2, esta inversión está totalmente garantizada. Y hablando de tema de países, pues para no ir tan lejos, tenemos aquí a nuestro vecino Venezuela, que quién se iba a imaginar el colapso de una economía de la manera en que ha sucedido, siendo un país petrolero, ¿no? Correcto. Y si nos vamos a mirar 22, 23 años atrás, cuando Venezuela emitía deuda, o decirlo así, PDVSA, que es la compañía de petróleo nacionalizada de Venezuela, emitían deuda, eran unos bonos muy seguros, ¿no? Casi que sin ánimo sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna sombra de duda, ¿no? Casi. Correcto, pero aún tenía riesgo, y ahorita vemos exactamente 20 años después que sí, el riesgo existió. Entonces, por eso mismo es que si un país no puede decir que es algo garantizado, mucho menos un proyecto privado. Tercer punto, Andrés, los altos retornos. Correcto, ese es un punto importantísimo, porque pues para generar una atracción del público hacia esa inversión, los patrocinadores del proyecto por lo general ofrecen unos altos retornos, unos altos rendimientos. Uno a veces escucha que dan rendimientos del 50, 60%, hay veces 100%. Tú mismo lo hablabas hace unos minutos, que ofrecían inversión en la bolsa de valores, en el mercado bursátil,
del 20% mensual. Entonces, cuando uno ya empieza a ver, estamos hablando de un 240% sin ser compuesto. Entonces ya hablamos de unas inversiones que no son sustentables y no son válidas. Y te lo pongo desde un punto de vista muy sencillo. De pronto ustedes han escuchado de este nombre, y es el inversionista más exitoso que ha tenido la historia, y podríamos decir que Wall Street y actualmente, y se llama Warren Buffett, y él tiene su compañía que se llama Berkshire Hathaway, y su compañía, que es muy exitosa desde 1964, si no estoy mal, ha dado unos retornos. Los retornos que él ha dado promedio cada año han sido del 20%, y ha sido él el inversionista más exitoso que existe en la historia en los tiempos actuales, y ha sido solo del 20% anual. Ahora bien, si ponemos eso desde otro contexto monetario, vamos a decir que invertimos hace 30 años $20,000, únicamente $20,000. Ese dinero al día de hoy, a ese 20% serían $5 millones. ¿Ok? Entonces, para ponerlo en una perspectiva. Ahora bien, si viene una persona y nos ofrece un proyecto, entonces nos dice, mire, les voy a dar un retorno de 50 o 60% anual, y es sustentable, que esta es la palabra que es clave acá, porque yo no estamos diciendo acá que no haya posibilidad de conseguir inversiones que rindan un 50 o un 60% un año o 2 años, o apenas si una compañía está en crecimiento podemos ver esos retornos, pero que sea sustentable y que siga creciendo, que sigan los inversionistas entregándole dineros a esta persona y sigan dando este tipo de retornos, es imposible. Si así lo fuera, una inversión que dé una rentabilidad del 50-60% anual, ¿cierto? Vamos a decirlo por los próximos 30 años, que es la misma metodología que hizo Warren Buffett. Esos $20,000 a esa rentabilidad serían $27,000 millones con sol, prácticamente. Y hasta el momento son muy contados los que son multimillonarios en el mundo. Entonces, cuando hablamos de $27,000 millones, eso quiere decir que con una inversión de $20,000 en 30 años voy a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y creo que esas cosas no funcionan así. Entonces, un punto para evaluar muy importante es cuando nos ofrecen altos retornos sustentables y nos dicen que van a seguir así por siempre. Es cosa de realmente analizarlo, y prácticamente ya ahí uno se puede estar diciendo que es algo que eso no tiene pérdida de que es un fraude. Yo diría que en parte eso, y cuando le dicen a uno que la inversión es garantizada, ya uno sabe ahí y no deberíamos invertir. Tiene suficientes señales de alerta. Correcto. Nuestro cuarto punto, Andrés, inversiones que son complicadas de entender, también es una señal de alarma. Sí, claro. O sea, una inversión que si no es fácil y si no es básica de entender, 2 puntos. Yo como inversionista tengo que saber, porque tengo que estar al tanto de cómo va mi inversión a través del tiempo en el proyecto. Es interesante yo tener aunque sea un conocimiento básico de qué es la inversión. Y si entonces vienen y me dicen, mire, es que la inversión es bastante complicada, pero usted no se preocupe, que su dinero está garantizado, pero usted no lo va a entender por el hecho mismo de que es muy complejo, y por siendo tan complejo es que da unos retornos tan altos, ya es algo que no está sonando bien. La mayoría de las inversiones son muy fáciles, y la mayoría de la gente que ha hecho mucho dinero o ha hecho dinero en inversiones, ya sea en el mercado bursátil o en los bienes raíces o en la creación de un proyecto privado, los proyectos no son complicados de entender. Y cuando se presentan al público o a los potenciales inversionistas, lo presentan de una forma muy sencilla para que ellos tengan la capacidad de hacer preguntas y estén involucrados en el proyecto en cierto modo. Entonces, si lo vemos como ejemplos, hay muchísimos ejemplos
para ver que una inversión puede llegar a ser fraudulenta cuando es difícil de entender. Una de ellas, por ejemplo, sé que en Colombia hace ya 20 años, creo, un poco menos de eso, existió lo que en el tema sencillo era una pirámide, un Ponzi, un esquema Ponzi, y fue este famosísimo DMG, ¿correcto? Correcto, de David Murcia. Acaba de regresar al país, cumplió su condena en los Estados Unidos. Correcto, pero si uno se pone a mirar desde el punto de vista de este punto específico de inversiones complicadas, pienso que lo que ellos hacían literalmente era ofrecer una rentabilidad, ¿cierto?, de unos dineros que le prestaban mensualmente, pero creo que muy poca gente se tomó la molestia de preguntarle a fondo, bueno, ¿y qué va a hacer usted con esa plata? ¿En dónde la va a invertir? Ese fue uno de los grandes problemas. La gente se emocionaba con que daban unos rendimientos altísimos y no hacían las preguntas ni siquiera básicas. Pero cuando uno miraba en contexto qué era lo que DMG hacía, es prácticamente muy difícil de entenderlo, ¿no? O sea, el sistema básico del esquema Ponzi lo sabemos todos y lo conocemos. Prácticamente necesitan recaudar plata para pagarle a otros inversionistas que entraron en el proyecto mucho antes y pagarles unos intereses y mantener la bola corriendo, ¿correcto? Pero en sí el negocio supuestamente que él ofrecía, de qué era, es muy complicado de entender. Aquí viene una persona que de pronto ustedes habrán escuchado también, nuestros oyentes y tú, John, y fue quien creó prácticamente el esquema Ponzi más grande que ha existido en la historia del mundo hasta el día de hoy, el cual reventó en el 2008-2009. Se llamaba Bernie Madoff. Y Bernie Madoff, este fue el punto que se demostró que era un fraude. Los otros puntos que les acabo de mencionar no tenían nada que ver, porque ¿qué era lo que él hacía? Él conseguía dinero para supuestamente invertirlo en la bolsa de valores, algo muy sencillo, ¿cierto? Y ofrecía retornos muy decentes, del 6 y el 7%, 8% anual. No hacía más. Él no buscaba dinero, a él le llegaba el dinero. Él no garantizaba la inversión para nada, ¿cierto? Ese es otro punto. Y siempre a nadie le dijo que iba a ser millonario con esto, porque pues con ese tipo de inversión del 8-9% de rentabilidad, pues era algo muy seguro. Pero viene el punto donde decían, bueno, le empezaron a preguntar, bueno, pero ¿tú cómo inviertes en la bolsa de valores? Entonces él decía que, bueno, yo invierto a través de lo que se llaman las opciones, que después lo hablaremos en este podcast, que es una opción, pero es algo que es subyacente a las acciones. Y él decía, yo invierto en esto, pero cuando empezaron a mirar, bueno, ¿y usted cómo invierte las opciones? Era muy complejo de entenderle el punto, al punto que muchos analistas de Wall Street empezaron a examinar a fondo cuál era el tipo de inversión y se empezaron a dar cuenta que no era posible que a través de opciones él diera ni siquiera esos rendimientos, y fueron a los entes regulatorios aquí en los Estados Unidos a decirle, mire, este señor está haciendo, es algo que es imposible hacer a través de opciones. ¿Por qué? Porque si él dice con la cantidad de dinero que está manejando, prácticamente maneja todo el mercado de opciones de la bolsa de valores. O sea que aquí es algo imposible que él esté manejando todo eso. Desafortunadamente los entes regulatorios nunca los escucharon por 10 años. Y en el 2008, ya sabemos todos lo que pasó en el 2008. Insostenible, claro. Reventó. Insostenible en algún momento. Correcto. Y lo único que era que era un esquema Ponzi. Pero ahí viene el punto. Era supremamente complejo de entender lo que él hacía con las opciones. Que ni siquiera grandes especialistas e ingenieros financieros como los existen acá eran capaces de entender esto. Y por eso se cayó, por eso se da uno cuenta que era un fraude. Sí, es importante que entonces nuestro público entienda que, más si usted es un inversionista novato, no pretenda a través de que le presenten un tipo de inversión que sea sofisticada, entre comillas, como lo acabamos de decir, creer que a partir de eso usted va a lograr o está montado en un buen proyecto de inversión. Finalmente, usted debe ir en un proceso y usted debe, ahorita vamos a tocar el tema,
aprender a estudiar las inversiones y analizar lo que usted está estudiando. Entonces, si usted le están presentando un modelo de negocio que para usted es complicado, es preferible que se abstenga. Si usted no entiende el modelo de negocio de inversión que usted está trabajando, tenga cuidado, a menos que usted ya sea un especialista en ciertas áreas, porque o sea, de hecho lo hay, Andrés. Hay portafolios de inversión que obviamente son mucho más técnicos y complejos que otros, ¿cierto? Pero muchas veces para los inversionistas normales no quiere decir que esto le esté garantizando a usted su inversión. Así que si usted no entiende el negocio en el que se está metiendo, pues no invierta allí. Correcto. Y eso va para todo tipo de inversión. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. El podcast es el medio perfecto para hacer volar la imaginación. Un espacio donde solo hay voz, donde no existen las distracciones visuales. Nuestros podcasts son exitosos porque tienen conocimiento comprimido de miles de personas que durante años se han especializado en diversas áreas y hoy nos comparten de una manera bondadosa y sin ningún compromiso, expertos en ventas, en marketing, en relaciones humanas, en crecimiento personal, en alimentación, en salud, en finanzas, en toda clase de temas. Bueno, mira, yo pienso que en la vida y el deporte te enseña mucho eso. El entrenamiento es el secreto de los campeones y la medalla es el premio del entrenamiento. Diana Martínez. Voy a hablar sobre el tema de cómo conseguir una beca, voy a motivar a las personas de América Latina. Pues siempre el primer escollo que hay, y hoy en día mucho más, es que nadie puede negar que en Internet hay muchísima información. El problema está en que, claro, gastamos horas y horas en Internet, con las becas no podía ser diferente, o sea, hay muchísima información. Entonces, mi idea fue, bueno, mirar de cómo apalancar con la tecnología, poder reunir en un solo lugar las becas que son disponibles. Mali de Jasmún, bienvenida a los micrófonos de Escuchando Ando. Este es un trabajo que exige mucho sacrificio, pero tienen que perseverar, tienen que perder el miedo, tienen que ser disciplinados y muy honestos. La honestidad es tan importante, que tú no engañas a la clienta, que tú le vendas lo que tú crees que es bueno, no lo que tú quieres venderle. Todo eso es lo más importante para que podamos seguir en este camino tan lindo que es la alta costura. Hola, bella. Te habla Joe Kidman. Recuerda que siempre seré el número 1 en la cancha y el número 1 en tu corazón. Sé fuerte y nunca digas no. Un abrazo. Yo soy Roberto Pombo, soy periodista, soy director de El Tiempo, casa editorial, y los invito a escuchar este podcast en Escuchando Ando. Facundo Arena. Mi profesor de piano, cuando yo iba a estudiar hace ya varios años, me decía: lo único que necesito es que te sientes 5 minutos con el piano todos los días. Con 5 minutos va a ser suficiente. Y tenía razón. Escuchando Ando. A los tiempos míos hacer cine era una locura, pero hoy no, hermano. Tú tienes tu celular. Baja, hijo de puta, estoy en el bar de Paco. Hey muchachos, ¿cómo van? Con Daniel Tirado de viajandosinpapelhigienico.com. Los invito a que sigan escuchando el podcast de Escuchando Ando. Información valiosa para ustedes, para que crezcan, para que conozcan otras historias y para que se inspiren con tantos personajes tan bacanos que hay allá afuera. Gran parte del por qué a las personas no les rinde el dinero es porque trabajan. Existe una gran diferencia entre trabajar y producir. Resulta que el origen de la palabra trabajar es del latín tripaliare. Trabajar en latín se dice tripaliare, y tripaliare significa 3 palos. Por su parte, de la palabra producir, etimológicamente viene del hebreo producere, que significa disfrutar, engendrar. Yo me llamo Jane Chaplin, me encantó hablar con ustedes y los invito a escuchar mi entrevista. Mucho gracias, la pasé chévere, la verdad que sí. Aquí para emprender
emprendedores, para influencers, para marcas. Es la herramienta ideal para darnos a conocer. O sea, hoy en día apenas nos hablan de algo, de alguien, lo primero que hacemos es entrar a Instagram y buscarlo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos, vamos a decir, ¿me interesa o no me interesa? Me complace saludarlos. Yo soy Juan Gozaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias. Exigente y con un gran apetito por buenas ideas, regresa al tanque Juliana Barreto. Yo les doy los 100 millones de pesos. Estás escuchando Ando, soy Julita Barreto, Juliana Barreto, @Julita Barreto en mis redes sociales. Los invito para que nos escuchen. Juan del Mar. Nunca dudar de lo que vayas a hacer. Ve entregado, hazlo, no lo pienses tanto. Yo digo que si nosotros dedicáramos la mitad de tiempo en hacer lo que estamos pensando, sería mucho más fácil. Pasamos todo el tiempo pensando en me gustaría y me gustaría hacerlo y me gustaría, hazlo y es más fácil. Escuchandoando.com. Hola a todo el mundo, estamos en Escuchando Ando. Porque bueno, al final la vida es un viaje, ¿no? Una alianza con una fundación, la Fundación Tras la Perla de Carlos Vives. Y Carlos hizo el audio para la ciudad de Santa Marta. Decía el famoso escritor Bertolt Brecht: muestra tu aldea y serás universal. Esta es la ciudad que me vio nacer y la ciudad de mis sueños. Escuchandoando.com. Y son decenas de expertos los que se pasean a diario por los micrófonos de Escuchando Ando y que usted puede encontrar en nuestros múltiples episodios a través de las diferentes plataformas. Escuchandoando.com. El quinto punto son inversiones que no presentan puntos de salida. Correcto. Ese es un punto muy, muy importante. Como lo mencionábamos anteriormente, cuando vengan y le digan a uno, mire, es que esta inversión es garantizada por siempre, o usted se va a hacer rico de la noche a la mañana sin hacer absolutamente nada, ¿y cuánto va a durar la inversión? No, usted no se preocupe que yo le devuelvo dinero. Okay. ¿Cómo voy a obtener mi dinero de vuelta? No, yo le giro un cheque, y es lo último que le dicen a uno de cómo va a ser el punto de salida de la inversión. Ahí es un problema bastante grave, y ahí es una cosa que cualquier inversionista, cualquier persona, sea novata o experta, esté pensando en invertir, una de las primeras preguntas que tiene que hacerle al patrocinador del proyecto es decirle, tal y cuál es el punto de salida del proyecto. Y si el patrocinador no es capaz de explicarle de una forma muy clara, muy sencilla, en 2 minutos, cuál es el punto de salida del proyecto o de la inversión, es mejor no hacerla. Ahora, dentro de el punto de salida, mucha gente de pronto no sabe qué es un punto de salida. ¿Qué es un punto de salida? Correcto. Es muy sencillo. Un punto de salida es toda inversión, cuando se realiza, tiene lo que llamamos una proyección, ¿cierto? Porque la inversión se hace desde un tiempo cero, por decirlo así, y vamos a decir que va a llegar a unos 5 años. Dentro de esa proyección tienen que venir las proyecciones de flujos de caja o flujos de efectivo, proyecciones de cuánto se va a vender el proyecto el día de mañana, o cómo va a ser esa salida de recibir yo mi dinero de vuelta, cómo voy a obtener mi dinero, ¿cierto? Y para poder usted, como inversionista de un proyecto, recibir su dinero, pues el proyecto en sí tiene que tener un punto de venta, de que va a vender el producto, se va a vender al mercado o se va a salir a la bolsa del mercado de acciones para poder así recibir el dinero, o si es un bien raíz o una finca raíz, pues usted va a vender el inmueble o usted va a refinanciar el inmueble. De alguna forma tiene que existir ese punto de venta o ese punto de reestructuración del proyecto, y ese proyecto no le pueden decir, no, es que es infinito. Ese proyecto tiene que decirle, va a 5, 6, 7 años, porque esta es nuestra meta y esto es lo que estamos planeando hacer. En 7 años vamos a ver que puede haber una problemática y vamos a entregar esos dineros. Esos son los puntos de salida. Sí, poniéndolo incluso en palabras un poquito más básicas, dando un ejemplo más básico es, por ejemplo, hoy por hoy, en nuestra economía latinoamericana, usted no invertiría ya en un café internet. Ya es un negocio obsoleto. Hubo un tiempo atrás
que ese negocio para muchas personas de economía baja fue una opción de negocio, ¿sí? Y le decían, invierta el dinero en un café internet porque pues es invertir en tantos computadores, por ejemplo, y está rentando X plata, ¿cierto? Pero si el negocio, estamos hoy en el 2019, no se reestructuró y ese negocio no cambió y no tuvo un punto de salida, o no se vendió el negocio como tal, o usted no reestructuró el negocio como tal, hoy tendría un elefante blanco, porque realmente ¿quién entra a consumir a ese café internet? O lo mismo sucedió aquí, por ejemplo, con una compañía conocida como fue la ETV en su momento. O sea, era una compañía dedicada a telefonía fija, ¿sí? Y prácticamente hoy por hoy la telefonía fija ya no existe, ¿sí? Entonces, eso implica que eso va a afectar los flujos de caja y el funcionamiento de dicha compañía o de dicha inversión, porque lo que usted facturaba hace, no sé, a usted le cobraba la ETV hace 20 años por un minuto a llamada a Estados Unidos 1.500, 2.000 pesos. Hoy llamar a Estados Unidos a través de WhatsApp es gratis. Entonces obviamente eso afecta los flujos de caja de una compañía y la pone a valer mucho menos. Así que si usted no tiene un punto de salida, si a usted no le presentan en el proyecto un punto de salida de venta o de reestructuración de la compañía por X, Y o Z razón, pues eso es una señal de alarma de que el proyecto no está claramente definido de cómo va a funcionar de principio a fin, o por lo menos dentro del lapso de inversión que le están diciendo a usted, mantenga su dinero allí invertido. Sexto punto, no estudiar la inversión, no verificar si la inversión es sustentable. Sí, yo pienso que esto ya es un punto un poco más, después de que se han visto los primeros puntos que mencionamos y decimos, bueno, la inversión se ve interesante, dan unos retornos interesantes, vemos que tenemos unos puntos de salida. Para ver esos puntos de salida tenemos que un poco estudiar la inversión. Ahora, estudiar la inversión, yo no estoy hablando de volverse un experto en la inversión y saber cada detalle de esto, pero sí tener unas bases y unos conocimientos básicos de qué es la inversión, como lo hablábamos anteriormente. Entonces hay que mirar, ese tipo de negocio ya existe, ese tipo de negocio es algo nuevo. Si es algo nuevo, ¿cómo planean penetrar un mercado? Saber cómo va a trabajar en el mercado. ¿Ya se ha hecho algún estudio de mercadeo acerca de este tipo de inversión? Y como se dan cuenta de esto, no hay que tener conocimiento financiero para esto, pero sí son preguntas que uno tiene que ir haciendo al patrocinador. Y créanme que cuando uno hace este tipo de preguntas a quienes están patrocinando el proyecto y esa persona empieza a flaquear en las respuestas, es un punto para no invertir. Pero son preguntas muy básicas, pero son preguntas con un sentido y que tienen una raíz de fondo de mirar cómo es que va a trabajar una inversión en sí, ¿cierto? Entonces no tenemos que volvernos expertos en sí en finanzas, pero sí tenemos que saber, ok, usted me está ofreciendo el internet café, ok, usted ha pensado que puede llegar a pasar en 6 años si nos ponen mucha competencia de internet cafés alrededor, y si la persona el patrocinador del proyecto no ha estudiado esa forma de, sí, es que yo no había pensado en eso, obviamente ya es un punto para decir, no voy a invertir mi dinero ahí porque quien está patrocinando el proyecto ni siquiera pensó en ese punto, ¿cierto? Entonces esas son las cosas que uno tiene que mirar. ¿Qué tanto historial tiene el proyecto? ¿Qué tanto historial es la inversión? Si son inversiones totalmente nuevas, que uno nunca las ha escuchado, no de parte de este patrocinador o de esta persona que está patrocinando el proyecto, pero que uno, ahorita tenemos la tecnología y podemos indagar en Google cualquier cosa, y uno va y mira y dice, esta persona que me está pidiendo dinero para esta inversión es algo tan novedoso y tan nuevo que no existe. Si uno es un inversionista novato, lo mejor es no entrar a un proyecto de esos. Entonces, cualquier otro tipo de inversión es mejor hacerla y teniendo un récord de qué es la inversión en sí, teniendo historial de qué es la inversión en este punto. Nuestro séptimo punto es no investigar quiénes son precisamente estas personas que te están ofreciendo la inversión. Llámese brokers, llámese patrocinadores,
llámense casas de corretaje, lo que quiera que sea que te está ofreciendo la inversión, Andrés. Sí, correcto. Y esto ya es un punto más del inversionista, de hacer un poco más de investigación que en sí del patrocinador tratando de ofrecer un producto. Entonces, esta parte es muy sencilla, como lo menciona John, es investigar un poco quiénes son los que están ofreciendo el producto. Ahora bien, hay productos que, como lo dije anteriormente, pueden ser nuevos, y este inversionista de pronto no hay un track record, o no hay que mirarle porque la persona está nueva también y se inventó un producto y dijo, mire, este es el producto que vamos a sacar al mercado, y no hay como uno decir, esta persona no tiene historial. Pero eso no quiere decir que la persona no haya tenido un récord en su vida laboral anteriormente, de pronto de mirar quién es la persona en sí antes de mirar ese tipo de inversión. Ahora bien, si ya la persona tiene un estudio y un tiempo llevando este tipo de proyectos, pues es mucho más fácil de hablar directamente y decirle, mire, necesito que me dé referencias. Y cuando uno va a hacer referencias, porque esta persona tiene un track record, es no ir a hacer la referencia de la persona que invirtió el mes pasado con él. Pero sí una persona ir a mirar cuál es el track record, como le llamamos, de la persona hace 5 años. Y es levantar un teléfono y llamar y preguntarle, venga, ¿usted por qué? ¿Usted invirtió con él? Sí, yo invertí con él. Okay, ¿cómo han sido los retornos? ¿Si le han dado su dinero a tiempo? Todo este tipo de cosas que ustedes puedan determinar que realmente quien está vendiendo el proyecto es una persona fiable, ¿no? En ese sentido. Ahorita es mucho más fácil de encontrarlo porque prácticamente uno en Google encuentra todo tipo de personas. Ahora, si nos damos cuenta, en este punto es el ejemplo que les puse de Bernie Madoff, no hubiese hecho Gamma porque a él todo el mundo lo recomendaba. Correcto, entonces no aplica, pero eso no quiere decir que usted no lo deba hacer. O sea, que estos puntos que hemos dado, prácticamente si usted aplica todos estos puntos, en uno u otro se va a dar cuenta que hay algo raro dentro de la inversión y es momento de parar y decir, no la hago. Ahora, yo aquí quiero hacer un paréntesis, la verdad, porque me parece importante, y es que hay veces esta gente le dice a uno, mire, es que esta es la última oportunidad o la única oportunidad que usted va a tener de una inversión así. Entonces, y uno cae al piso y dice, mire, es que, y puede que esté perdiendo usted una gran oportunidad de inversión. Y se los digo, por ejemplo, pónganse a pensar cuando salió Facebook y les ofrecieron a mucha gente le ofrecieron acciones antes de que salieran al mercado de comprar una participación en Facebook. Esa gente ahorita puede estarse dando golpes de cabeza de que no compraron Facebook cuando lo compraron, pero es que eso no quiere decir que sea la única compañía que es exitosa, porque después vemos a Amazon, o después vamos a ver a Microsoft, o después está Coca-Cola. Entonces, cuando uno le dice, no, mire, es que si usted no invierte ya y esta es su última oportunidad y usted tiene que hacerlo, y hay veces decimos, a mí me están diciendo que tengo que investigar el patrocinador, a mí me están diciendo que tengo que investigar la inversión, a mí me están diciendo una cantidad de cosas y no tengo el tiempo, porque a mí la persona que me está vendiendo el producto me dice que lo tengo que hacer ya, porque si no pierdo la oportunidad. Pues no hay problema, usted haga la investigación, usted tenga lo que tenga que hacer, porque es su dinero que le ha costado, como lo dijo John. Entonces no importa que pase esa oportunidad, créame que van a venir muchísimas más oportunidades de inversión en el futuro, de pronto que son más seguras, de pronto que le van a dar el tiempo para analizar la estructura de toda la inversión y en sí. Entonces no hay que afanarse en eso, ¿no? Mira, Andrés, y retomando un poquito tus palabras, alguna vez escuchaba en una entrevista a Warren Buffett y lo decía y lo replicó incluso Tony Robbins en un tema de finanzas que le escuché también, y lo decían, siempre los productos son cíclicos, hoy van a estar arriba y con toda seguridad en un momento, en el tiempo, en el futuro van a estar abajo. Nuestro 8º punto es cuando tú empiezas a escuchar que demasiada gente está hablando de la inversión. Sí, correcto. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, un poquito, vamos a decir, DMG, o la gente, lo de Bitcoin, no queriendo decir que Bitcoin haya sido un fraude, pero esto, cuando nadie escuchaba de ellos, de pronto la gente que invirtió en ese inicio fueron los que hicieron todo el dinero.
Cuando la población ya empieza a escuchar en general y lo ves que está cogiendo mucha fuerza, ya prácticamente tú estás en el último momento y tú vas a ser de los últimos inversionistas, y ahí es donde no es sustentable, porque aunque sea un fraude, no va a ser sustentable porque ya hay demasiada población queriendo saber. Correcto. Está por colapsar. Hay demasiada población que quiere saber del tema. Entonces, cuando uno escucha que el vecino ya se hizo millonario con esa inversión, porque siempre sucede así, el de la esquina se está haciendo plata con esa inversión, y esto sucede incluso en el tema bursátil, en inversión de acciones, que es la peor que uno puede hacer, que no es fraude, pero lo peor que uno debe hacer, escuchar los rumores e invertir en acciones porque el vecino se está haciendo millonario con esa acción. Cuando eso pasa, prácticamente es que la acción ya está a un punto de un nivel muy alto y va de pronto a caer. Entonces, pero eso es tema de otro podcast. Pero en tema general es cuando la población está con hambre de invertir, porque todo el mundo está haciendo, porque mi familia lo está invirtiendo y se ha hecho dinero, porque mi vecino lo está haciendo. Ese es el peor punto. Las mejores inversiones que hay, y la gente que ha hecho mucho dinero entre las inversiones, es cuando son supremamente privadas y confidenciales. Ya cuando salen al público, ya prácticamente pasaron. Ya se ha repartido un la ejemplo utilidad. muy básico. Sí. Dicen que en Wall Street, uno o quien crea la compañía, ¿cierto? Antes de salir, hace el dinero es cuando sale al público a venderse las acciones. Ahí es donde hace la plata el que creó la compañía, cuando la vende. Entonces, si él hizo la plata, cuando alguien está haciendo plata, alguien más tiene que perder. Eso es de ahí. No todo el mundo puede ganar. Entonces, para verlo desde ese punto de vista un poco sarcástico, así lo ve Wall Street. Entonces, si es así, imagínate cuando hay fraudes. Sí, Warren Buffett lo dice. Cuando todo el mundo esté tranquilo, usted, en el término de inversión, ¿no? Usted preocúpese. Y cuando todos estén preocupados, usted esté tranquilo. Que es realmente el momento para saber hacer buenas inversiones. El noveno y último punto, Andrés, es cuando estos brokers o patrocinadores generan presión porque hagas la inversión. Sí, prácticamente eso, y eso tiene que ver mucho con el punto anterior. Cuando existe tanta presión de parte del patrocinador para invertir, o del sponsor, como le llaman acá, eso es probablemente una de las señales más altas de que algo está mal, porque lo que está pasando es que ya no están ya no tienen con qué cubrir más los pagos de los intereses o los pagos que hayan prometido a los inversionistas iniciales, y por ello es que necesitan empezar a generar mayor presión sobre ti como inversionista para que inviertas con ellos. Cuando hablo de esa presión, hablo de que tengan rendimientos más altos, como decía anteriormente, te tratan de garantizar la inversión, de ponerte demasiada presión para que no puedas tú pensar analíticamente y decir si la inversión es buena. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Ningún tipo de inversión, en ningún tipo de presión tú puedes aceptar cuando alguien viene y te dice tiene que invertir. Eso no es sustentable y eso no es bueno. Y ahí es realmente uno de los puntos que yo diría que hay que tener muchísimo cuidado, y es muy fácil de verlo. Cuando ya llega a ese punto, el proyecto o la persona que está tratando de levantarle el capital para inversión, es que hay desesperación por parte de ellos y se viene la catástrofe. Andrés, en resumen, estos 9 puntos de cómo no invertir y evitar posibles fraudes los voy a enumerar rápidamente. 1, si te ofrecen que te harás millonario y sin hacer nada, ten cuidado. 2, si te están ofreciendo que la inversión es garantizada. 3, si te están ofreciendo altísimos retornos. 4, si no entiendes el modelo de la inversión o cómo funciona la inversión. 5, si no te dicen cuáles son los puntos de salida de la inversión, cuándo termina, cómo se vende, cómo sales de la inversión, ten cuidado. 6, cuando no te permiten estudiar la inversión y si esta es sustentable, sí o no. 7, no investigar a los patrocinadores o brokers o quienes te ofrecen
el producto de inversión es un error, o que no lo puedas hacer, que no encuentres quiénes son las personas que están detrás de esto. 8, cuando ya escuchas que una inversión está demasiado popular y que están haciendo una difusión fuertísima para que muchas personas inviertan en ese producto. Y 9, pues cuando obviamente finalmente estos propietarios de la inversión o representantes, patrocinadores, brokers, te empiezan a generar una serie de presiones para que inviertas en el menor tiempo posible tu dinero con ellos. Estos son pues los 9 posibles errores que te dicen realmente y te dan todas las alertas para que no ejecutes una inversión y para que no caigas en posibles fraudes. Recuerda, como lo hemos dicho durante este podcast, el tiempo, el dinero que tú inviertes te ha costado tiempo para conseguirlo. Nadie te garantiza una inversión, ninguna inversión es garantizada, pero tienes una serie de herramientas que te garantizan o te minimizan ese riesgo. Así que nuestra invitación es a que tomes nota y el día que alguien venga a tocar a tu puerta y te diga, mira, quiero que inviertas aquí porque vas a ganar así, ven, dame un tiempo que necesito analizar por lo menos estos parámetros que te hemos dado el día de hoy, que son de vital importancia y de gran ayuda para ti. En nuestro siguiente podcast van a ser 8 tips de qué tener en cuenta al momento de hacer una inversión. Así que te invitamos a que estés muy pendientes. Seguiremos permanentemente entregándote esta información financiera y también de vida, porque la riqueza no solamente es dinero e inversiones. Así que te estaremos trayendo una serie de invitados espectaculares, de los cuales estaremos tocando diferentes temas que al final te enseñarán cómo llevar una vida plena en cuanto a tus finanzas y tu riqueza como ser humano. A ti, Andrés, por estar el día de hoy, te agradezco sobremanera y pues dale un saludo a todos nuestros oyentes y la invitación a que no se desconecten de Inquebrantable. No, muchísimas gracias, Joan, a ti. La verdad que un placer haber estado acá. Un placer a nuestros oyentes, esperando que sigan conectándose para futuros podcasts. Y también la invitación para que se suscriban al grupo de Facebook de Inquebrantables, ¿no? No sé si tú puedes dar un poco más de datos de ello. Claro que sí, por favor, nos pueden buscar como como Inquebrantable, así suena. Es un grupo cerrado de Facebook donde estaremos compartiendo opciones de oportunidades de inversión. Cada vez que nosotros presentemos en este grupo de Facebook oportunidades de inversión, puedes tener la certeza de que estos parámetros que te hemos planteado hoy se están cumpliendo y que son inversiones que te dan un respaldo y una tranquilidad y una seguridad en lo máximo que ellas pueden dar. Vamos a estar presentando obviamente entrevistas, vamos a estar entregando material, así que si te interesa participar en este grupo cerrado, si te gustan las inversiones, quieres aprender de inversiones, quieres participar en inversiones, quieres inclusive tomar retos que vamos a plantear, eres bienvenidos, haznos la solicitud en Inquebrantable y allí te estaremos aceptando para que seas parte de este maravilloso grupo y síguenos también en Instagram en Inquebrantable. Próximamente estaremos explicando por qué el nombre Inquebrantable que le hemos dado a este modelo de educación en finanzas y riqueza para todos nuestros oyentes. Una vez más, muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan, que si usted considera que esta información ha sido de valor, que te está aportando, que hay mucha gente hablando hoy por hoy de dinero, pero estamos buscando filtrar que nuestra información realmente, aparte de esta capa superficial de riqueza que habla mucha gente y de dinero, realmente con nosotros estés aprendiendo y tengas cada día más bagaje y más herramientas para todo lo que es tu ámbito financiero. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y nos vemos en la próxima. Chao, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. El siguiente programa fue una realización de escuchandoando.com. Desde Bogotá, Colombia, Suramérica, para todo el mundo. Descubre más en escuchandoando.com o a través de tu plataforma favorita. Hasta la próxima.